Bienvenidos a Diálogos UNIVA. El día de hoy estaremos platicando con el maestro Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez sobre la perspectiva de los derechos humanos en la vida profesional. Maestro Rodolfo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, maestro Daniel. Pues aquí con el gusto de compartir algunas reflexiones. Muchísimas gracias. Y bueno, comenzando con la conversación sobre este tema de los derechos humanos, voy con la primera pregunta, el primer tema de reflexión. ¿Cómo considera que los derechos humanos impactan en la vida profesional de los individuos, específicamente en el campo de la enseñanza y de la investigación? Hablar de derechos humanos constituye una de las herramientas más importantes que podemos tener las y los profesionales en los distintos ámbitos, ya que esta herramienta nos permite hacer frente a las distintas injusticias sociales que aquejan a la humanidad, que aquejan a distintas comunidades y que incluso nos pueden estar atravesando. Hay muchas violencias de las cuales incluso ya no somos conscientes y es necesario que esta óptica de los derechos humanos no solamente la implementemos en nuestro quehacer como profesionales, sino que también desde los espacios educativos se puedan configurar entornos seguros, accesibles, donde cada persona pueda desarrollarse de manera digna. Existe en nuestra historia como humanidad un sinfín de anécdotas donde la violencia impera por motivos de género, por motivos de discapacidad, por el pertenecer a determinado pueblo o comunidad originaria, por alguna experiencia de condición de movilidad humana o migrantes, por cuestiones de edad, por cuestiones de apariencia, y todas estas violencias han formado parte de nuestra cultura durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, y es gracias a los derechos humanos el cómo podemos hacer frente a estas violencias para que cualquier persona, sea cual sea su condición, sea cual sea su forma de ser, su forma de pensar o su estilo de vida, pueda estar en dignidad y procurar un espacio de paz. Para eso nos sirven los derechos humanos. Y en este sentido, pensando que la gran cantidad de temas en los que, como mencionas, ya hay tanta violencia, pero que ya ni siquiera estamos conscientes muchas veces y que se multiplican cada vez más estos elementos o estos momentos de violencia. ¿Cuáles crees que sean los principales desafíos que hoy en día enfrentan los profesionales para garantizar el respeto y la promoción de estos derechos, sobre todo en la vida profesional? Un desafío importante es el que nos detengamos a pensar cómo hemos estado pensando la realidad, la composición de la sociedad, nuestro papel en ella. Es necesario que hagamos este ejercicio de reconfigurar todo lo que creemos que es y abrirnos a la diversidad de saberes, de experiencias, de testimonios. Y aquí me parece importante que empecemos a trabajar de la mano con las comunidades, que empecemos a conocer a ese otro, a esos otros, a esas otras, y empecemos a generar acuerdos, entendimientos y proyectos en común. En nuestra historia es muy común que lleguemos a imponer o que nos impongan algo, y muchas veces se desdeña lo que nosotros sabemos de primera mano. Entonces, las y los profesionales de todos los ámbitos del saber requieren trabajar desde esa perspectiva horizontal, desde este intercambio respetuoso, reconociendo la dignidad de las personas y de las comunidades y de sus historias para crear proyectos. Este es un primer gran desafío. Otro gran desafío es también pensar en esta lógica mercantilista, donde las personas valemos por lo que producimos o las posesiones o recursos que tenemos. Los seres humanos valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Entonces, cuestionar esas lógicas de mercado también nos lleva a valorar la humanidad, a la humanidad en todas sus manifestaciones. Un tercer desafío también es tener este entendimiento del cuidado de la casa común. La última generación acerca de los derechos humanos
nos pone énfasis muy especial en el cuidado del planeta, de los ecosistemas, de la biodiversidad, porque también son temas de derechos humanos. Si no tenemos garantizada esa casa o ese espacio, no podemos garantizar la vida en todas sus formas. Entonces ahí también hay un desafío muy importante. Y otro también muy valioso es el que podamos alentar y construir redes de información, redes donde el conocimiento fluya y donde las personas sepan que son merecedoras de derechos, que poseen estas cualidades. Hay mucha gente que, por ejemplo, desconoce que tiene derecho a la salud, o que tiene derecho a un empleo digno, o que tiene derecho a tener una vida con recreación, con acceso al deporte, a la cultura, a la información. En medida en que la ciudadanía ejerce su identidad como ciudadanas y ciudadanos poseedores de derechos, creo que el entorno puede transitar hacia un espacio de igualdad, de equidad, de respeto y de dignidad. Puede sonar muy idealista, pero es justamente el camino y lo que trabajamos en él para llegar a ese fin lo que puede consumar y consolidar esta cultura acerca de los derechos humanos. Y todo eso, estimado Daniel, es una labor que cualquier profesional, sea cual sea el ámbito del saber, podemos impulsar desde el metro cuadrado donde estemos parados o paradas. Yo, si soy un profesional de la salud, desde ese ejercicio, ¿qué puedo hacer para dar un servicio de dignidad y que esa persona, a su vez, se convierta en un agente promotor de la paz, del respeto y del cuidado al entorno, a las otras personas, ¿no? Y así cada persona, desde las ingenierías, desde las ciencias sociales, las industrias creativas, desde las ciencias económico-administrativas, con temas laborales, desarrollo económico, creo que todas y todos podemos alentar a eso, porque somos generadores natos, generadoras natas de la información y el conocimiento. Y es nuestro deber compartirlo con la humanidad para tener un desarrollo pleno. Sí, y en ese sentido, y me parece importante este tema de crear las redes, de hacer comunidad, porque muchas veces estamos encerrados, digamos, de manera coloquial en esta burbuja, ¿no? En la que no vemos al otro, en el que solo, incluso más allá de incluso deshumanizar otra vez, hasta incluso nos deshumanizamos a nosotros mismos. Y en esta parte de la creación de redes, estamos pues en un momento en el que vivimos en un mundo, sobre todo en la parte educativa, que cada vez está más digitalizado. ¿Cuáles pudieran ser o cuáles crees que son prácticas o iniciativas esenciales para fomentar el tema de derechos humanos en el ámbito profesional y académico, pero no solo dentro de la universidad, sino precisamente creando comunidad dentro y fuera, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, esas prácticas esenciales para fomentar los derechos humanos y aprovechando también este mundo tan digitalizado en el que vivimos, no solo en la academia, sino en la sociedad en general? Claro, ahí hay un potencial impresionante para seguir formando comunidad, un elemento o una práctica positiva para la cultura de los derechos humanos es, en primera instancia, todos los espacios de capacitación que se dan en las redes, desde los que promueven las comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Nacional, desde organizaciones muy respetadas como Amnistía Internacional, como la Organización de Naciones Unidas y varios organismos en distintos puntos del planeta generan espacios de conocimiento. Muchos de ellos son gratuitos, están en infinidad de idiomas y esto nos permite estar a tono con lo que se trabaja en el mundo, con este enfoque de los derechos humanos, la sostenibilidad, el respeto a la figura humana y la promoción de la paz. Esa es una práctica importantísima. Espacios de capacitación, redes de conocimiento. Otra, el que las comunidades, porque muchas de nosotras y nosotros podemos formar parte de alguna comunidad, y el tener estas tecnologías a la mano para visibilizar nuestras historias, nuestras luchas, para visibilizar saberes, para mostrar esos otros lados de la historia no oficial, ¿sí?
nos ayudan las tecnologías. Es muy interesante de pronto encontrar documentales, encontrar expresiones artísticas, costumbres que han estado siempre ahí y que la cultura hegemónica no había visibilizado, no había apoyado o incluso había desdeñado y había empleado un sinfín de estigmas y prejuicios, ¿no? Creo que esta visibilidad nos ayuda a combatir la discriminación, que es uno de los grandes y serios problemas que tiene al menos nuestro país. La encuesta nacional por la discriminación que se presentó el año pasado señala, imagínate, que 1 de cada 4 personas en México señala haber sido objeto de discriminación por motivo de edad, por motivo de orientación sexual, por motivo de condición socioeconómica o nivel de ingresos, por fenotipo, por idioma, por religión, por género. Y si te pones a pensar esto, todas y todos en algún momento hemos podido atravesar algunas de estas situaciones de discriminación y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, esta visibilidad que dan las redes de las distintas comunidades ayuda a combatir la discriminación. También las tecnologías ayudan a evidenciar situaciones de injusticia social. Por ejemplo, grandes ecocidios que innumerables ambientalistas han señalado a través de las redes sociales: desaparición de las selvas, la extinción de algunas especies animales, incendios aquí, allá, contaminación de los lagos. Todo esto ha sido posible también poderlo ver gracias a este activismo que se da en las redes, y un activismo del que también participan profesionales y también participa la propia academia o incluso algunos sectores de distintas iglesias, ¿no? Y sociedad civil organizada. Entonces, la visibilidad para señalar injusticias es algo que nos permite tomar acciones e involucrar a las instancias gubernamentales responsables para que se pueda generar alguna intervención óptima. Y desde luego también nos permite el poder tener este sentido de pertenencia, este sentido de unión, que más allá del espacio donde tú te encuentres, sabes que a lo mejor a 3 cuadras, a 10 kilómetros, al otro lado del mundo, hay alguien con quien tú puedes compartir, hay alguien con quien hay sinergia para atender estos temas. Y eso es algo muy padre, ¿no? Hace poco me tocó ver en Guadalajara simplemente una activación sociocultural para promover los derechos de las personas que están sufriendo por el conflicto de Palestina con Israel. Y dices, bueno, ¿qué importancia tendría que en Guadalajara, Jalisco, México, haya gente que esté hablando de un tema que sucede a millones de kilómetros de distancia? Pues justamente es este sentido de pertenencia, es esta unión y estas voces que se unen en distintos puntos del planeta las que van generando un eco mayor y las que pueden ir generando las presiones necesarias y los cambios oportunos ante problemáticas como esa, ¿no? Entonces creo que también una de las grandes prácticas que nos dan las redes es el sentirnos parte el sabernos una comunidad, y también aprender de lugares donde hay prácticas quizás mucho más avanzadas que pueden también replicarse acá y que nos permiten a su vez avanzar. Todo el tema, por ejemplo, de las ciclovías, el cuidado de algunos espacios verdes, que a lo mejor en Europa quizás tengan 20 años de ventaja y que aquí recién estamos avanzando, pero bueno, estamos avanzando. Y lo que se haga acá muy posiblemente tenga repercusión en otros países donde podamos tener influencia. Entonces también esta amalgama de buenas prácticas que sucede en distintos puntos del planeta nos ayudan a poder también actuar acá. Hay una frase que a mí me encanta y dice: hay que pensar globalmente para actuar localmente. Y a final de cuentas la humanidad está en todos lados y hay que promover estos cambios en beneficio de las personas y en respeto al planeta. Sí, en este punto es cierto, creo que hay una gran responsabilidad o una gran injerencia de las organizaciones, tanto locales, nacionales, mundiales, ya mencionabas algunas de ellas. Pero
digamos, ¿qué tanta responsabilidad también tendríamos nosotros como individuos? Y sobre todo en este contexto de la universidad, del ámbito profesional en el que, bueno, por diversas circunstancias quizá estamos, digamos, más cercanos a la información que muchas otras comunidades. Existe de repente, o se ha escuchado mucho esto de, pues bueno, dejemos que las organizaciones hagan, bueno, eso no me toca a mí, ¿no? Eso le toca al gobierno, eso le toca a las organizaciones, pero ¿qué nivel de responsabilidad también nosotros tenemos? Y sobre todo también en este, repito, en este contexto en el que, digo, por diversas circunstancias económicas, sociales, etcétera, quizá pudiéramos tener un mayor acceso a la información, más recursos, etcétera. ¿Cómo consideras eso? Mira, esto tiene mucho que ver con la identidad de las instituciones. La Universidad del Valle de Atemajac es una institución humanista. Es una institución que promueve y cuida la paz. Y en ese sentido, y con toda la carga valoral que ello implica, busca no solamente crear especialistas en distintos ámbitos del saber, grandes ingenieras, ingenieros, fastuosos abogados, abogadas, gente muy buena en términos de creatividad y producción audiovisual. Todos los saberes, en todas las áreas, la UNIVA los puede tener. Sin embargo, no solamente nos quedamos ahí. Desde la convicción humanista que caracteriza a la universidad, se busca que ese saber tenga una aplicación positiva para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo personal de los individuos. Y esa parte es algo muy valioso, es algo muy distintivo de la UNIVA y que también pueden tener otras instituciones. Creo que eso lo debemos de tener muy en claro, porque la lógica del mercado nos indica de que debemos de ser excelentes especialistas, gente productora o generadora de bienes. Y sí, claro, pero ¿eso de qué sirve cuando esas personas no tienen una conciencia de una humanidad doliente, cuando esas personas no tienen conciencia de que el planeta está en agonía? ¿Y de qué sirve tener grandes especialistas que no tienen la conciencia de que está en sus manos y en esa generación el poder generar soluciones para revertir los males que nos están aquejando? Y desde esta parte valoral, identitaria, creo que se puede generar la conciencia necesaria para que sean esas profesionales y esos profesionales quienes puedan hacer la diferencia. Sé que muchas veces se le pone mucho peso a las juventudes para la solución de los problemas del mundo, pero no es que se les ponga mucho el peso, sino que representan la esperanza, la energía, la creatividad. Están lejanas todavía de muchos vicios, de mucha apatía, de mucha amargura que quizás puedan tener otras generaciones. Y es ahí donde siempre se le apuesta a las y los jóvenes, ¿no? Como motores de cambio, y que además ellas y ellos con su testimonio nos contagian. Ellas y ellos con su testimonio permiten esta unión, ¿no? de las diversidades. Entonces, creo que ahí está nuestra responsabilidad, al menos como miembros de una comunidad académica, que no perdamos de vista que estamos en una institución humanista, promotora de la paz y por ende de los derechos humanos. Los derechos humanos, reitero, son esta herramienta que nos lleva a construir espacios de dignidad, espacios donde cualquier persona, sea cual sea su condición y sus características, pueda vivir en desarrollo, pueda vivir en paz, pueda vivir en armonía con los demás y sobre todo que sea una persona que construya de manera favorable un rumbo positivo de la sociedad y de nuestro planeta. La gran diversidad humana nos enriquece. Y por ahí hay un dicho, creo que lo dice Howard Gardner, el creador de las inteligencias múltiples, donde se dice que una mala persona nunca será un buen profesional, porque siempre le va a faltar ese aspecto de velar por los demás, de velar por el entorno, por el mundo, e incluso eso, ¿no?, atenta contra sí mismo, porque está deshumanizado. Entonces creo que son algunas ideas
que como miembros de comunidad académica y como ciudadanas y ciudadanos del mundo debemos de tomar en cuenta. Claro que sí, este tema de los derechos humanos, que bueno, es tan importante, hace falta trabajar más, difundirlo más, pero bueno, poco a poco hemos ido avanzando y pues bueno, desarrollándonos y desarrollando a las juventudes, a la sociedad e informando y socializando sobre estos temas que de verdad tienen una gran importancia no solo para nuestra sociedad, sino para nuestras instituciones y para el mundo en general. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti y a todo el equipo que hace posible este espacio. Y no me resta más que invitarles a que nos sumemos a promover esta cultura de los derechos humanos. Existen muchos manuales, informes, reglamentos, políticas públicas, investigaciones que incluso tenemos dentro de la propia UNIVA, donde se habla acerca de estos temas. Y bueno, ahí está la información. Estamos en un centro generador de saberes y en ese sentido, pues, aprovechar y sobre todo replicar esta visión humanista que tanto necesita el mundo y que afortunadamente nos caracteriza a quienes estamos en la UNIVA. Claro que sí, que todos los que nos ven y nos escuchan que se acerquen a la UNIVA y con gusto estaremos apoyando en este tema y bueno, en el desarrollo de la sociedad. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en Diálogos UNIVA. Que tengan un excelente día.